Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 13. Estamos conformados por Fernanda Ramos, Aurora Orozco y Diana Padilla. Y les vamos a hablar sobre el tema de origen de las células eucariotas. Las primeras células que existieron sobre la Tierra fueron las células procariotas y se sabe que dieron lugar a las eucariotas. Para explicar esto, existe la teoría endosimbiótica. Endo, que significa dentro, y simbiosis, cuando dos organismos se ayudan mutuamente para sobrevivir. Esta teoría se divide en los siguientes pasos. 1. Una gran procariota anaerobia heterotrófico capta a un procariota aerobio pequeño. 2. El endosimbiote aeróbico evolucionó a mitocondria. 3. Una porción de la membrana plasmática se invagina y forma el precursor de la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático. 4. El eucariote primitivo evolucionó a un organismo no fotosintético, las células protistas, las células de hongos y las células de animales. 5. El eucariote primitivo capta a un procariota fotosintético, el cual evolucionó a cloroplasto. Después de esto, existieron sucesos simbióticos secuenciales que permitieron la evolución de otras características, como los sistemas de membranas. El proceso de evolución fue gradual. La célula que desarrolló compartimentos internos diferentes debió ser un ancestro de la célula eucariota heterotrófica. Se presume que este ancestro heterotrófico fagocitó una cianobacteria, las llamadas algas verde azules, la cual evolucionó a cloroplasto. Tal vez este fue uno de los últimos pasos del proceso endosimbiótico. Los organismos vivos cuentan con dos categorías o conforman una dictomía por su estructura celular. Se dividen en procariotas y eucariotas. Esto no marca distinción filogenética precisa, o en otras palabras, no incluye la relación genética entre los organismos que refleje el proceso evolutivo. ¿Cómo determinar dicho proceso? La mayoría de los métodos taxonómicos se basan en las características estructurales y fisiológicas. En 1965 se propuso una conducta diferente, basada en la comparación de la estructura de moléculas informativas. Las diferencias entre los organismos se basan en la secuencia de aminoácidos, resultante en alteraciones del ADN o ácido desoxirribonucleico. Se calcula que las mutaciones se pueden acumular en un gen con una frecuencia constante durante periodos largos de tiempo. Por lo tanto, pueden utilizarse comparaciones de secuencia de aminoácidos o nucleótidos para determinar la forma en que los organismos se relacionan de modo estrecho. Por medio de esto, se obtiene un proceso como un reloj evolutivo, a partir del cual los investigadores forman un árbol filogenético. En 1970, la Universidad de Illinois estudió una serie de organismos diferentes tras comparar sus secuencias de nucleótidos. Utilizaron una molécula de RNA que conforma una subunidad pequeña del ribosoma, llamada RNA 16S en las células procariotas y RNA 18S en las células eucariotas. Fue elegida por ser una molécula abundante y fácil de purificar. La preparación purificada fue sometida a la enzima ribonucleasa T1, que descompone el RNA en oligonucleótidos, cadenas más pequeñas. Los oligonucleótidos, separados por electroféresis bidimensional, producen una huella en dos dimensiones. Se establece la secuencia de nucleótidos a partir de esta huella. Este estudio fue el que reveló que la secuencia de RNA de los cloroplastos es muy similar a la de las cianobacterias, determinando el origen simbiótico de los cloroplastos.
En 1977 se publicó un artículo sobre la evolución molecular, comparando las secuencias de nucleótidos de 13 especies de procariotes y eucariotes diferentes. Se destacaron 3 grupos en los resultados de esta investigación. El primero, de eucariotes. El segundo, de bacterias típicas, bacterias gram positivas, gram negativas y cianobacterias. Y el tercero, de bacterias de especies metanógenas, es decir, que generan metano. Sorprendentemente, los organismos metanógenos no parecen estar más vinculados con las bacterias típicas que con el citoplasma de los organismos eucariotes. El resultado arrojó 3 líneas evolutivas distintas que se han separado en una etapa evolutiva muy temprana. Se agruparon en 3 grandes reinos. 1. Eucariotas o eucariotas. 2. Eubacterias o bacterias típicas. 3. Arqueobacterias, archaea o bacterias metanógenas. Las arqueobacterias están estrechamente relacionadas con las eucariotas y menos relacionadas con las eubacterias. Cada dominio puede dividirse en uno o más reinos. Eucaria puede separarse en los reinos tradicionales que contienen a los hongos, protistas, plantas y animales. El árbol de la vida se divide en 2 linajes, el bacteria y el otro que conduce a arquea y eucaria. Aunque el hospedador procariota en esta relación simbiótica fue una arqueobacteria, se cree que los simbiontes que evolucionaron hacia mitocondrias y cloroplastos fueron eubacterias. Las preguntas acerca del origen de las células procariotas y eucariotas adquirieron relevancia entre 1995 y 1997, con la secuencia completa de varios genomas, de los cuales se descubrió que en genomas de diferentes arqueobacterias mostraron la presencia de genes de eubacterias, pero los genes de arqueobacterias fueron muy diferentes respecto a las contrapartes en las células de eubacterias y se asemejaron a los genes de las células eucariotas. Los genomas de las especies eubacterianas revelan evidencias de un origen mezclado, con un número de genes que portan características de arqueobacterias. Los investigadores argumentan que la presencia de genes parecidos a los de las eubacterias en arqueobacterias se debe a un proceso llamado transferencia lateral de genes, en el cual indica que los genes se heredan desde un progenitor y no de un organismo próximo, lo cual nos lleva a concluir que 2 especies se encuentran relacionadas cuando ambas poseen un gen de secuencia nucleótida similar a las células que pueden tomar genes de otras especies que no están relacionadas y pueden poseer genes de secuencia muy semejantes. Un ejemplo de esto es la Escherichia coli, en la cual se ha encontrado que casi el 20% de su genoma deriva de genes foráneos transferidos al genoma de la Escherichia coli, y esto es resultado de al menos 234 transferencias separadas. Los genomas son un mosaico de genes compuestos. Los genes que intervienen en las actividades informativas, como la transcripción, traducción, replicación, las cuales son las funciones de los ribosomas, y el estudio ya antes mencionado tomó material genético ribosómico. Por ello, los investigadores crearon el árbol filogenético a partir de él. El análisis de genomas eucariotas proporcionó evidencias similares a la de una herencia mezclada. Un ejemplo de ello es el genoma de levaduras. Los genes informativos
tienden a mostrar propiedades de arqueobacteria y los genes metabólicos tienden a mostrar las de una eubacteria. Hay distintas explicaciones posibles para el carácter mezclado del genoma eucariótico. Las células eucariotas pudieron evolucionar a partir de ancestros de arqueobacteria y tomar genes de eubacterias con las cuales comparten el ambiente. Además, algunos genes en el núcleo derivan con genes eubacterianos que transfirieron desde el genoma de los simbiontes que evolucionaron a mitocondria y cloroplasto. Un genoma eucariótico se derivó de la fusión de una célula de arqueobacteria y eubacteria a través de la integración de sus dos genomas. En conclusión, un simple árbol filogenético no puede explicar la evolución del genoma completo de un organismo. Cada gen o grupo de genes de un genoma pueden tener su propio árbol evolutivo, lo cual puede ser desconcertante para los que tratan de determinar el origen de los primeros ancestros.